sí, sobre todo a partir del conflicto en Ucrania, he notado que el alcance de muchas de mis publicaciones, por ejemplo en Twitter, han bajado notoriamente. La restringen primero y después me la suspenden. En ese momento tenía esa cuenta 24.000 seguidores. Yo en Facebook sí, Facebook bloqueó una página que tenía, dijo que supuestamente esas cosas constituían como desinformación, que es ridículo. En cuanto a los medios en los que he colaborado, pues prácticamente no hay ni uno que no haya sido censurado, concretamente en Occidente. En el caso de Les Va hemos sido censurados. No, yo ya casi he perdido la cuenta. Realmente en YouTube como 6 o 7 veces han cerrado el canal. Likewise. En YouTube, por ejemplo, es muy evidente cómo, pues si tú hablas de los grandes temas de la actualidad, el conflicto en Ucrania, entre otros conflictos armados, la pandemia de COVID-19, y tratas pues evidenciar ciertos asuntos que están perfectamente documentados, pero que han sido catalogados como peligrosos o teorías de la conspiración incluso, pues te desmonetizan el canal. En los últimos año, 3 meses, con respecto a todo lo que ha ocurrido en el Donbass y la Federación Rusa y Ucrania, me desmonetizaron unos 8 videos que habían tenido pues, bastante repercusión en mis seguidores y entre otras personas. Ya no podían, por supuesto, ingresar aportaciones a estos videos. Yo conozco a muchos periodistas de Venezuela, de Nicaragua, de otros países, bueno, de China, cuyas cuentas fueron suspendidas por Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Es muy común. La supuesta razón por la que Twitter estaba adjudicando la censura o el cierre, la suspensión, era por haber incumplido alguna de sus políticas cuando un montón de cuentas de todo tipo, sobre todo de derecha, por supuesto, y de muchísimo peso, hasta verificadas y todo el asunto, sí son, o sea, hacen y deshacen en la red social y ellos no son censurados. Entonces se veía que había una connotación política intencionada en ese asunto. Realmente en YouTube como 6 o 7 veces han cerrado el canal. El original que se llamaba Ahí Les Va, después otro que se llamaba ALB, después Censúrame Esto, Censúrame Otra Vez, Censúrame Esto Otra Vez, Censúrame Siempre. Todos esos, los 6, han sido cerrados. Mi cuenta cae después de que cayeron cuentas institucionales, cuentas gubernamentales grandes, o sea, cuentas que te estoy hablando en ese momento de alrededor de 2.000 cuentas que fueron suspendidas en Venezuela arbitrariamente. Y no encontrabas ningún reporte de alguna cuenta con una connotación, un perfil de derecha que haya dicho, mira, a mí también me censuraron. O sea, era una línea política clarísima de cuentas que estaban
representando o defendiendo al gobierno bolivariano que fueron censuradas arbitrariamente. O sea, esta cuenta nunca más me la devolvió. Twitter me ha censurado y bloqueado tres veces concretamente. La más duradera fue durante unos 4 o 5 días por visibilizar los crímenes del ente sionista israelí. ¿Qué ha pasado con estos canales de YouTube? Que era cuando teníamos un cierto número de seguidores que había aumentado. En ese momento es cuando que, clac, cuando estaba con poquitos seguidores, varios miles, pero no pasa las decenas de miles, lo dejan. Ahí lo ven como inocente. Cuando toma su impulso, fuera. Lo que hacen generalmente todos estos trolls y multicuentas es bombardear un tweet concreto tuyo, bueno, varios, y tarde o temprano uno va a pegar para que sea señalado por Twitter para bloquear. Técnicamente los canales que cierran no los cierran, los bloquean. Es decir, como administradores podemos seguir llegando a ellos, ¿no? Lo que de alguna forma nos dice que no hay una violación de los términos de YouTube. Porque tú, ¿por qué vas a dejar simplemente bloqueado un canal? Lo cierras. Si violó los términos de YouTube, se cierra. Chao, fuera. Ni siquiera el administrador puede volver a entrar a esa cuenta. Nosotros seguimos pudiendo entrar en esa cuenta, lo que nos indica que obviamente es una decisión de típico telefonazo de YouTube, que se han prestado mucho para eso. También es censura. No solamente que te mutilen una cuenta, que te restrinjan, que, no sé, que te apliquen el algoritmo de manera segmentada para que tus publicaciones no se posicionen como antes. Entonces, bueno, mira, fulanita de tal tiene incidencia. Bueno, esta es chavista, bueno, vamos a meterlo pues ya, que en el foso no haya mucha visibilidad. Eso ocurre. Hay gente que dice, no, esas son teorías de la conspiración. No, eso ocurre. Eso es capaz de hacerse de manera muy simple, porque ya estamos en un momento distinto de la tecnología y eso es muy fácil, ya eso es algo de preescolar casi. El shadow ban, bueno, que es el no mostrarte en las redes sociales a pesar de las interacciones, ¿no? A la gente le gusta hacer retweet, pero ellos no privilegian ese contenido, es decir, hacen como un algoritmo diferente para los canales que identifican o etiquetan como propaganda rusa o como la quieran llamar en cada instante, ¿no? Que la misma red social va a ocultar tu contenido, incluso a tus mismos seguidores. El alcance de muchas de mis publicaciones, por ejemplo, en Twitter, han bajado notoriamente. La interacción que tenía hace un año no es equiparable con la interacción que hay ahorita, aunque cada vez hay más número de seguidores, ¿no? Entonces es ahí una contradicción que llama la atención. En el caso de Facebook igual. Mi contenido pasó de tener, no sé, por decir algo, en algún tweet, por ejemplo, con respecto a lo que está ocurriendo en el Donbass y en Ucrania, no sé, unos 200 retweets. De pronto se empiezan a desplomar a 2 o 3 retweets por cada uno. Y es en algo totalmente, vaya, no es orgánico, por decirlo de alguna manera coloquial, ¿no? El caso de Twitter para nosotros fue bastante paradigmático porque abrimos un Twitter que no teníamos antes de 2022, no teníamos un Twitter de ahí les va propiamente. Y la cuenta empezó a funcionar bastante bien, unos 100, 150 seguidores diarios en promedio, es decir, más de 4.000 al mes, y la cuenta iba creciendo y en agosto de ese mismo año, 2022, nos pusieron la etiqueta de medio afiliado al Estado ruso y ahí inmediatamente comenzó un shadow ban muy escandaloso. Entonces pasamos de tener aproximadamente 100 seguidores nuevos cada día a 10, ponle. No recuerdo los datos exactos, pero entre 10 y 20 seguidores diarios, no más que eso. Desde agosto de 2022 hasta marzo de este año 2023, que cambia la gerencia de Twitter y bueno, si recuerdan, Elon Musk dijo, bueno, vamos a poner etiquetas a la BBC protestó, al final quitó las etiquetas a todo el mundo y pues no sé, yo no lo puedo mostrar, no estaba ahí, no sé qué hicieron en Twitter, pero otra vez, cuando lo quitaron como en marzo de 2023, las visitas volvieron exactamente a como habían estado hasta agosto de 2022. Es decir, las estadísticas volvieron a estar en los niveles que están ahora, unos 4.000 seguidores aproximadamente nuevos cada mes. Muchas veces estas plataformas digitales no siempre censuran y bloquean las cuentas, no siempre suspenden las cuentas de los periodistas,
pero tienen otras formas de censurarnos con el algoritmo, ¿no? Y hemos visto en particular en YouTube. También en TikTok. TikTok, sí, tenemos nuestra etiqueta y entonces no podemos demostrarlo otra vez, pero es altamente posible que tengamos también ese nivel de shadow ban. El shadow ban a mí me parece más civilino, más traicionero, más bajo que el cierre de los canales, porque el cierre de los canales no hay ninguna duda que te cerraron el canal. Tú lo puedes demostrar, todo el mundo lo ve y dice, oye, está canal y ahora me dice que ya no lo puedo ver, ¿qué pasó aquí? ¿No? Es como que es obvio. El otro quedas como un mitómano, ¿no? Como, ay, me están haciendo shadow ban. Llorón, eso es que ya nadie te quiere ver porque tu mensaje es incorrecto o lo que sea. Tú mismo te empiezas a plantearse, uy, ¿será que esto será shadow ban? ¿O será que efectivamente la gente se cansó de nuestro contenido, ¿no? Entonces es especialmente cruel el shadow ban respecto a lo otro. También tenemos ciertos niveles de shadow ban en Facebook, bueno, ciertos niveles no, muchísimo. Si una persona habla del golpe de Estado en Ucrania en 2014 y el papel de Estados Unidos en patrocinar ese golpe de Estado, dicen que es desinformación y definitivamente los videos que se tratan de esos temas no tienen mucho alcance. Todos esos temas que pueden ser políticamente incómodos, pues te los van a ir bloqueando con el puro algoritmo, ¿no? Y en YouTube, básicamente cada 2, 3 años cambia el algoritmo para que los videos que se tratan de la política no tengan mucho alcance. También van a utilizar otro tipo de estrategias que cada vez están más en auge, sobre todo en la última década. Cualquier cosa que ose cuestionar, criticar o señalar los intereses profundos de esta élite globalista va a ser tachado de teoría de la conspiración, aunque esté debidamente documentado. Sabemos también que son decisiones de telefonazo porque hemos detectado que son síncronas. Algunas de las veces que han cerrado a los nuevos canales de Ahí Les Va, en ese mismo día, a esa misma hora, es una cosa como que fuera un botón así, ¡pam!, han cerrado canales de otros proyectos asociados a los medios rusos, ¿no? Particularmente a RT. Es decir, es totalmente síncrono. La experiencia está totalmente claro que es una decisión humana. Hay una persona o varias o lo que sea que dicen este canal ya llegó lejos, fuera. En RT en español, el tipo de censura que he vivido acá es distinta porque se ve más a partir de las estructuras hegemónicas de las redes sociales, sobre todo, que ha habido una campaña muy intensa para censurar, minimizar o tratar de bloquear los contenidos de los medios rusos, y no solo los medios rusos, sino todos los medios que provienen de proyectos no hegemónicos. Lo mismo que ocurre con los medios rusos, que son como el caso más visible, digamos, de censura en redes en la actualidad. Ocurre también con los medios cubanos, con los medios iraníes, con los medios chinos. Irán tenía la página web presstv.com y si uno va hoy en día a la página presstv.com, dice, hay una imagen del Departamento de Justicia de Estados Unidos que dice que esta página fue incautada por Estados Unidos por violar las sanciones unilaterales de Estados Unidos. Hispan TV, a partir de lo que ocurre con bueno, iba a decir lo que ocurre, pero tiene 4 décadas del 79 con la Revolución Islámica, pero en particular a partir de 2020, la iranofobia a nivel global, fomentada por Occidente, se recrudece muchísimo, se empata mucho con el asesinato por parte de la administración Trump de Qasem Soleimani, y ahí viene otro periodo mucho más agresivo de agresiones económicas y mediáticas y de propaganda en contra de la República Islámica de Irán. Y es en ese momento cuando no solamente Press TV, digamos, es la versión en inglés de lo que sería Hispan TV para el contexto hispanoparlante, bloquean en todo Occidente a Press TV y bloquean, por ejemplo, de las redes sociales a Hispan TV y bajan todo el contenido que tenían de años, creo que una década, si no me equivoco, en plataformas como YouTube, lo eliminan por completo. A la postre va a ocurrir algo parecido, por ejemplo, con RT, Russia Today, otro medio de la Federación Rusa,
que creo que hasta el momento no han restablecido su cuenta, ni creo que lo hagan en YouTube concretamente, ¿no? El canal de YouTube de Telesur básicamente fue suspendido, o sea, técnicamente no fue suspendido, pero ya no existe. Fue hackeado en circunstancias muy, muy raras, muy sospechosas. Y estamos hablando de un canal de YouTube de Telesur que tenía millones de seguidores y básicamente era la única plataforma en Latinoamérica de izquierda con mucho alcance, ¿no? Porque básicamente todos los medios de izquierda de Latinoamérica son medios alternativos. El único medio, bueno, había dos medios grandes que tenían plataformas para los políticos y activistas y periodistas de izquierda, Telesur y RT en español, y los dos ya no existen en YouTube. El gobierno de Estados Unidos y los gobiernos europeos bloquearon RT en todas sus plataformas. Entonces, cuando estamos hablando de la censura, no solo estamos hablando de censura de periodistas, estamos hablando de censura de países. En Twitter, cuando ustedes comparten contenido de un medio, ya sea ruso, iraní, algunos cubanos, si no me equivoco, sirios, como Sana, que es el portal de la República Árabe Siria, y chinos, siempre va a aparecer la leyenda, este medio es engañoso o este medio pertenece a la red de radiodifusión de la Federación Rusa, etcétera, etcétera, ¿no? Y de hecho hay unos que te llevan un callejón sin salida, no te abren el vínculo porque te dicen que es un vínculo peligroso, ¿no? En Twitter, por ejemplo, pues, o en Facebook, te marcan con señales de advertencia de que estás a punto de entrar a un enlace de un medio ruso financiado por el gobierno ruso, pero no vemos ese tipo de señalamientos, por ejemplo, con proyectos también financiados por el gobierno, en el caso de la BBC, que pues depende completamente del Estado británico, el caso de la Deutsche Welle, que también es un canal de televisión público en Alemania, y en esos casos pues no aplican ese mismo tipo de advertencias, ¿no? En el caso de las redes sociales, lo que me gustaría, personalmente hablo, es que las reglas se apliquen para todo el mundo. Es decir, que no sean tan selectivas. Yo no tengo ningún problema en principio, aunque entonces se diga, por ejemplo, vamos a etiquetar a esta cuenta porque es afiliada al Estado ruso, iraní, venezolano, tal. Bueno, pero hágame lo mismo cuando es una cuenta afiliada a la Unión Europea, a el Reino Unido, Estados Unidos, lo que sea. Hágamelo solo, no en lo público, hágamelo en lo privado también. Y dígame que esta cuenta de este medio privado X forma parte de un fondo de inversiones. La mayoría de sus accionistas son los mismos accionistas de un gran banco. Sabemos que el gobierno de Estados Unidos ha admitido que tiene varias campañas de guerra cibernética contra Irán, contra Rusia, contra Venezuela. Obviamente, lo que intentan hacer desde siempre, bueno, es la guerra mediática, llevar la batuta y eliminar cualquier otra narrativa que esté disponible. Las últimas elecciones de Nicaragua, una semana antes, y ahí es Meta, o sea, Facebook en ese momento, suspende 500 cuentas nicaragüenses, cuentas sandinistas, abiertas y claramente sandinistas, y hace un informe. Y por eso es diferente, porque en el caso de Venezuela nunca hubo, de parte de la empresa, de parte de Twitter concretamente, asumir la postura de censura por tal motivo. Decía, informe de comportamiento inorgánico en Nicaragua, se llama ese informe. Y describen allí que alrededor de 500 cuentas fueron suspendidas por comportamiento irregular. Ellos no pueden creer que haya un centenar o varios centenares de personas activas, reales, genuinas, que existen en redes sociales defendiendo una postura política, un proyecto de país, porque asocian con que eso es un ejército de bots que están trabajando al servicio de un régimen, como ellos le ponen, ¿no? Y en ese momento ellos dicen, es que es muy loco porque parecía redactado, en el caso de Nicaragua, por la familia Chamorro, que es como la familia más prominente de la derecha fascista en Nicaragua, ¿no? Marcando ya de una vez la razón política por la que se hizo. O sea, una cosa es que tú finjas que la cuestión es por comportamiento inorgánico y tal, que es sospechoso, que es un tema técnico, pero que en un informe oficial de Meta tú reconozcas que esa cuestión responde a tintes políticos, ya es
el cruce de una línea que se estaba conteniendo hasta cierto punto y ya no, ya se está volando cualquier tabú, volando cualquier límite, porque eso es lo que buscan precisamente, romper con esos esquemas, romper con esos paradigmas para instalar una lógica de que eso es legítimo, de que es necesario y de que está bien. Pues las redes son empresas privadas, a final de cuentas, YouTube a través de Google, o más bien Google a través de YouTube, Twitter, son empresas que dependen de fondos de inversión, grandes fondos de inversión, entre los que destacan BlackRock, Vanguard, State Street, que a su vez pues son los mismos inversionistas que son dueños de los grandes medios de comunicación, de las empresas de armas, de las empresas farmacéuticas, es decir, este conglomerado de grandes capitalistas pues prácticamente es dueño de las 500 mayores empresas del mundo. Y esta situación pues hace que todo lo que vaya en contra de los intereses de esta superélite globalista, capitalista, financierista, que durante 30 años apoyaron el proyecto neoliberal, que hoy también está en pleno proceso de derrumbe, pues va a ser censurado, bloqueado o minimizado en redes. Las grandes empresas de Silicon Valley, como Meta, Twitter, Google, que es el dueño de YouTube, todas esas empresas tienen contratos millonarios con el gobierno de Estados Unidos y la posibilidad de la regulación les da miedo. Entonces, el Congreso en Estados Unidos puede solo hablar de la posibilidad de regular a esas empresas y ellos siempre cumplen con las órdenes porque temen la posibilidad de la regulación, porque son monopolios. Esas empresas son grandísimas, no deben de existir así. O sea, es absurdo que una empresa, Meta, puede ser el dueño de Facebook e Instagram y WhatsApp. Esta campaña de bloqueo, de censura, cobró un nuevo nivel o una nueva dimensión a partir del conflicto en Ucrania, pero ya se venía construyendo desde mucho tiempo atrás. Yo creo que a partir de 2014 se intensificó bastante, pero yo pongo la fecha de todos estos acontecimientos o de esta etapa que estamos viviendo desde 2008, desde la crisis financiera de 2008, con el auge económico de China, que además fue el año en que China se presentó al mundo y a la sociedad con los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008, y a partir de ahí la hegemonía globalista pues ha visto como un peligro a su poderío global el hecho de que haya potencias emergentes como China, Rusia o algunos otros países emergentes como India incluso, que les podrían arrebatar o disputar algunos terrenos específicos de su interés, sobre todo en el sector industrial, el sector de los medios de comunicación, el sector de las materias primas, el sector de la tecnología. Entonces, toda esta situación pues ha provocado que cualquier discurso o cualquier narrativa que ponga en entredicho o evidencia las grandes contradicciones ideológicas, políticas de esta élite globalista, pues vaya a ser silenciado de algún modo o de otro, ¿no? Y además también que obviamente en Twitter México, creo que es bien conocido de que hay facciones muy vinculadas a Washington, y creo que con todas las revelaciones, los paquetes de correos que han salido últimamente con respecto a Twitter u otras redes sociales, se sabe perfectamente esto, ¿no? Que están totalmente subordinados a Washington, y ya de las otras redes sociales ni siquiera lo menciono, ¿no? Facebook pues, es un aparato de espionaje por parte de los servicios de inteligencia estadounidenses, que lo peor de todo es que uno, en el momento en que tú te suscribes a estas redes sociales, pues tú aceptas ser espiado y entregar prácticamente toda tu vida personal a estas agencias. Todas estas cuestiones que responden a que las redes sociales no son una plaza pública, son una empresa privada que vende una falsa democracia que no es tal, es la dictadura mediática más bien, condicionada por los tintes políticos. Eso no tiene discusión. Obviamente ha sido como muy complicado, no solo este último año y medio, sino incluso antes ya había ciertos niveles ya detectábamos, ¿no? Lo que pasa no eran tan gruesos,
tan burdos como desde marzo de 2022 realmente. Mientras sea una censura selectiva es hasta peor que la censura, ¿no? Porque al elemento de censura le añades el elemento de la doble cara, la doble moral, el doble estándar, ¿no? Entonces, si usted en su red social, si usted en tal, como hablándole como que esto le fuera a llegar a los dueños de las redes sociales, si usted va a aplicar algún tipo de limitación por la consideración que sea, de aclarar a los usuarios el origen de un medio, de impedir que un medio progrese cuando forma parte de algo que a usted éticamente le parece injustificable, etcétera, perfecto, pero hágalo con todo el mundo. Si no lo va a hacer con todo el mundo, no lo haga, porque entonces es eso. A la censura se le suma el doble estándar, la doble moral, y lo hace como peor. Creo que todavía está en pañales esa censura, pueden ser mucho más agresivos. Es aquí donde se empiezan a evidenciar que todo este discurso que se había estado construyendo, pues yo diría desde a lo largo de la modernidad, desde las revoluciones burguesas y más consistentemente desde el siglo XX y posteriormente después de la Segunda Guerra Mundial, sobre la libertad de expresión en Occidente, pues es realmente una farsa. Tú en Occidente eres libre de decir lo que quieras mientras pienses igual o digas lo que le interesa a los que controlan, pero si te sales de ese discurso hegemónico, que realmente es el discurso del liberalismo, pues vas a ser atacado, baneado, silenciado, criticado. Entonces, digamos, los medios de comunicación y las redes sociales se han vuelto, yo diría, el campo por excelencia de la batalla política hoy en el siglo XXI. Yes, Europe is a garden. We have built a garden. Everything works. It's the best combination of political freedom, economic prosperity, and social cohesion. The rest of the world, most of the rest of the world, is the jungle. We will continue to support Ukraine for as long as it takes. We will not back down. Tiene por lo menos 800 años la propaganda antirrusa en distintas facetas, no solamente contra un estado ruso, sino contra todos los sucesivos estados de lo que hoy llamamos Rusia. Es más o menos a partir del siglo XVIII, cuando comienzan los procesos de la revolución industrial a finales del siglo XVIII. En ese momento gobierna en Rusia Catalina la Grande, y de hecho Novorosilla, el concepto de Nueva Rusia, surge en el siglo XVIII porque después de haber derrotado al Kanato de Crimea, Rusia se expande primero con Pedro y finalmente con Catalina la Grande, que es cuando ya logran controlar toda la zona de lo que hoy conocemos como Ucrania, por lo menos el oeste, y se crea este gran proyecto que es Nueva Rusia, en su mayoría con población rusoparlante. Cuando Occidente empieza a notar la cantidad de recursos vastos que tiene el imperio zarista ruso, se va a recrudecer la animadversión en contra de Rusia. En el siglo XVIII es cuando ya se orquestan
intentos ya de conquista y destrucción de Rusia, primero por la mancomunidad polaco-lituana, luego viene Suecia también, y finalmente, el tránsito del 18 al 19 con Napoleón. La primera guerra de supervivencia que tiene que librar en ese momento el Imperio zarista ruso. De haber ganado Napoleón, Rusia hubiera desaparecido y lo hubieran fraccionado en distintos estados. A partir del siglo XVIII se puede rastrear la rusofobia muy bien definida. Caricaturizan a los rusos como monstruos. En algunos casos también se extiende esto para la población eslava, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Va avanzando el siglo XIX y vienen otras invasiones y ataques en contra de Rusia. Una de ellas es la Guerra de Crimea. Ahí Rusia pierde ante una coalición invasora de franceses, otomanos y británicos en el primer sitio de Sebastopol. Pasa un siglo y luego va a venir la Primera Guerra Mundial, pero ahí hay un quiebre porque viene la Revolución del 17, Rusia sale de la Primera Guerra Mundial, se crea la Unión Soviética. Entonces toda esta rusofobia previa que existía se va a reconfigurar ahora con la matiz anticomunista del pánico rojo. Entonces, esta rusofobia ha sido constante y se ha ido aplicando y se ha ido matizando y adaptando a los distintos contextos de cómo Rusia va cambiando, porque a pesar de que es el mismo territorio, han surgido estados muy distintos, monarquías, posteriormente una pequeña república burguesa y finalmente el estado soviético. Llegamos hasta 1991, el fin de la Unión Soviética, y teóricamente la Guerra Fría tendría que haber terminado. Occidente logra colocar un títere en el poder durante la década de los 90, que es Boris Yeltsin, que prácticamente Rusia está totalmente destruida. Uno de las peores etapas históricas de la Federación Rusa. Gente muriendo de hambre y de frío en las calles, eso nunca se había visto en el periodo soviético. En ese momento es cuando Occidente está muy contento con Rusia, es cuando Bill Clinton se abraza con Boris Yeltsin ebrio en la Casa Blanca, se puso a bailar con un pollo mientras Bill Clinton le aplaudía. Eso se convirtió en Rusia, hasta que el Estado Mayor ruso decide no podemos seguir así porque el país lo están fraccionando. Al mismo tiempo, Washington intenta balcanizar Rusia, es cuando surgen los dos conflictos en Chechenia, y también en otras partes del Dagestán. Lo que intentan es fraccionar a la Federación Rusa, y finalmente en el 99-2000 es cuando deciden sacar a Boris Yeltsin del poder, porque ya pueden vislumbrar que se va a perder por completo el Estado ruso, y es cuando accede al poder Vladimir Putin. En la década de los 2010 es cuando Rusia, digamos, ya después de ese largo proceso de reconstrucción postsoviética, es cuando ya se puede volver a considerar una potencia tanto económica como también militar. La mayor potencia aeronáutica aérea de todo el planeta es la Federación Rusa. Al otro lado de la frontera suroeste, en Ucrania es una pesadilla. Cuando viene la independencia de Ucrania de la Unión Soviética en el 91, automáticamente, a espaldas, por cierto, del pueblo soviético, porque solo 3 repúblicas firmaron el memorándum de disolución de la Unión Soviética, y firman en un bosque en Bielorrusia un tratado que da disolución de la URSS, a pesar de que la mayoría de la población quería que la Unión Soviética continuara. Y concretamente en Ucrania, en el momento en que logra independencia, a días, horas tal vez, se empiezan a autorizar partidos políticos. Entre ellos hay uno que a la postre va a ser conocido como Svoboda. Unos 5.000 seguidores del partido ultranacionalista ucraniano Svoboda salieron este lunes a las calles de Kiev para conmemorar el 71 aniversario de la creación del ejército insurgente de Ucrania, que colaboró activamente con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Svoboda es un partido nazi, sí, abiertamente nazi. Y la historia de Ucrania es muy... A pesar de que ha estado íntimamente ligada a la historia de Rusia, no se puede entender la historia rusa sin hablar de Ucrania y viceversa. El oeste ucraniano es muy distinto al este ucraniano. El este ucraniano, en primer lugar, es de mayoría rusoparlante. El oeste ucraniano es de mayoría ucranoparlante. Son ucranianos, son eslavos los dos. Son inteligibles las dos lenguas, se pueden entender más o menos, depende del acento. Pero lo que tiene el oeste ucraniano es que desde los años 30 y 40 fue un foco de colaboracionismo con el Tercer Reich y con todo el fascismo que venía de Occidente en la Operación Barbaroja, concretamente el 41. Es cuando se van a organizar los pogroms de Leópolis, de Kiev. Mataron aproximadamente en Ucrania, ni siquiera sin haberlos mandado a campos de exterminio, más o menos a 250,000 de judíos.
Y obviamente quienes hacen esta labor son los batallones ucranianos subordinados por los nazis, entre otros personajes. Hay uno que se llama Stepan Bandera, por ejemplo, que luego va a volver a salir a la luz. Y justo ese contexto de los años 30 y 40 va a empezar a ser, digamos, los nuevos símbolos que van a empezar a enarbolar y a mostrar en la Ucrania postsoviética a partir de 1991. Después de que le gobierna Leonid Kuchma y Leonid Kravchuk, van a ser elecciones en 2004-2005, un proceso electoral extremadamente fraudulento. Va a ganar un hombre que se llama Víctor Yanukovych, pero luego le van a hacer el golpe a Víctor Yanukovych porque era muy pragmático, y van a colocar en el poder a un sujeto que se llama Víctor Yushchenko. Esa es la primera, digamos, revolución, entre comillas, de Ucrania. Realmente es el periodo de las revueltas de colores, las revueltas orquestadas desde Washington, que le llamaron revoluciones de colores en suelo europeo. En Ucrania acaban colocando a Yushchenko en el poder, y ahí comienza la gran tragedia ucraniana, porque Yushchenko se alinea con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, y viene la porcilla Ucrania durante los 14 años postsoviéticos. Ha comenzado un proceso de desmantelamiento de la economía, de la privatización. Este sujeto lo que va a hacer es empezar a pedir préstamos al Fondo Monetario y al Banco Mundial, ¿no? Entonces, Ucrania ya no es un país independiente porque toda la riqueza ucraniana o está en manos de oligarcas o están endeudados con estos organismos internacionales controlados por Washington, ¿no? Después de que termine el gobierno de Víctor Yushchenko, cuando ya está a punto de terminar, la gente está harta de este sujeto, entonces vuelve a haber elecciones y vuelven a votar por Víctor Yanukovych, que es muy ambivalente. Él no quiere unirse a la OTAN, como sí quería Yushchenko, y Yanukovych tiene una relación muy, muy abierta con el Kremlin, no tiene ningún problema, pero en este proceso previamente ya han surgido los grupos paramilitares. El batallón Azov no nació en 2014, ya habían sembrado, digamos, la semilla en los años 2000 del batallón Azov y todos estos grupos que a la postre pues, van a ser conocidos como neonazis, abiertamente neonazis. En el momento en que Víctor Yanukovych anuncia que va a hacer un referéndum para ver si va a haber una vota, para que la gente decida si quiere unirse a la OTAN, y él dice que no, él no lo quiere, él busca una relación como intermediario entre Moscú y por supuesto y Bruselas y Washington, ¿no? Y en ese momento es cuando se pone la soga al cuello, porque justamente Washington va a activar nuevamente, curiosamente por segunda vez en 2 décadas, un proceso revolucionario, que realmente es un proceso de paramilitarización de la vida pública y tratar de acabar con el gobierno de Yanukovych, y lo van a lograr en 2014 cuando hacen el Euromaidán, que ocurre no nada más en Kiev, sino en muchas ciudades ucranianas, por ejemplo en Odessa capital. Pero en 2014, cuando la población de Crimea ve lo que está ocurriendo en Odessa o en Kiev en contra de los rusos, decide hacer un referéndum, independizarse. Eso es muy importante, ¿no? Y es lo mismo que está ocurriendo en Donetsk y Lugansk. Queremos salvar nuestras vidas, pues vamos a ser parte de la Federación Rusa. Y es cuando comienza se recrudece todavía más la tragedia ucraniana, porque realmente todo lo orquesta la embajada estadounidense. De hecho, están los famosos videos de Jeffrey Piat y de Victoria Nuland en Kiev decidiendo a quién van a poner el poder. I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. Yeah, no, I think that's right. Okay. Y con Petro Poroshenko es cuando realmente ya comienza la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania no comenzó en 2022, comenzó hace casi 9 años, ¿no? Con el golpe de Estado paramilitar en suelo ucraniano, y al mismo tiempo con el avance y el recrudecimiento del fascismo en Ucrania, fomentado por el gobierno de Kiev, el asesinato de antifascistas en Odessa, por ejemplo, las masacres de Odessa, gente siendo macheteada en las calles de Kiev, y por supuesto la agresión en contra de la zona de mayoría ruso parlante en suelo ucraniano, lo que es Donetsk, lo que es Lugansk, en menor grado Zaporilla y también en Kherson, y también en Odessa, porque en Odessa también hay bolsas de gran población rusa, pero no nada más en contra de rusos, sino también en contra de gitanos, en contra de húngaros, en contra de rumanoparlantes, en contra de todo aquel que no sea ucraniano. Y cada vez, de hecho, las críticas desde Occidente van aumentando porque se están dando cuenta que ya no pueden tapar el sol con el dedo. Tenemos que hacer algo porque se está saliendo de control. Tenemos al batallón Azov o a Pravi Sector marchando en las calles con runas y con elementos del Tercer Reich. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en las próximas elecciones vamos a poner un personaje para tratar de, pues digamos, desviar la atención, para que vean que en Ucrania no hay nazis, a pesar de que van marchando con
con los estandartes de la trampa de lobos o el sol negro y demás, ¿no? Entonces, en las últimas elecciones presidenciales, un excomediante de la televisión lo van a colocar como presidente. Y en ese momento es cuando trata Washington, bueno, vamos a desviar la atención. Y por cierto, durante todo esto que he mencionado, Occidente está armando y entrenando todos estos batallones, al mismo tiempo de que están creando laboratorios de guerra biológica, no nada más en Ucrania, sino también en otro país, por ejemplo, en Georgia, en el Cáucaso. En la actualidad, en pleno 2023, grandes temas como los vínculos que existen entre el origen del COVID-19, donde toda la evidencia disponible hasta el día de hoy apunta a que surgió del laboratorio de virología de Wuhan, de alguna manera está conectada también con los laboratorios de armas biológicas financiados por el Pentágono en Ucrania, alrededor de 46 biolaboratorios reconocidos por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, y que no sea el gran tema mundial, ¿no? Es decir, la pandemia y la guerra en Ucrania, que son los dos grandes temas que han marcado un cisma en la historia reciente del mundo, no son tema para la prensa occidental y no se han explorado adecuadamente pues, los vínculos que han existido. Por ejemplo, el de EcoHealth Alliance, precisamente una ONG que ha sido financiada por el gobierno de Estados Unidos, que encabezó experimentos con cepas, desarrollando cepas peligrosas de COVID en el laboratorio de virología de Wuhan, y que esta misma organización también está vinculada con los biolaboratorios financiados por el Pentágono en países como Georgia, donde hacen experimentos con coronavirus de murciélago, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que esta conexión tan evidente no esté siendo el gran tema, el gran escándalo mundial, a pesar de todas las afectaciones que ocurrió con la pandemia y lo que está ocasionando el conflicto en Ucrania en términos de inflación, en términos de crisis energética? La guerra en Donbass realmente comienza en 2014. Hasta la fecha, a partir de 2022 en adelante no tengo la cifra de muertos, pero por lo menos de población rusoparlante que ha sido asesinada por el gobierno de Kiev desde 2014, ha sido aproximadamente entre 15,000 y 20,000 personas, ¿no? Por supuesto, esto a nivel global mediático jamás se va a mencionar. Los medios en Occidente piensan que la guerra, y gran parte del público piensa que la guerra comenzó el año pasado, pero esto no es así. Viene una respuesta por parte del Kremlin, porque justamente Kiev está planeando una operación a gran escala en contra de Donetsk y en contra de Lugansk. Por eso viene la respuesta y la movilización de tropas inmediata en contra de Kiev, que realmente ya decir Kiev no es así. El ejército ucraniano ya no existe, son puros mercenarios y miembros de la OTAN encubiertos. Estamos hablando que hay un enfrentamiento ya directo entre tropas atlantistas y entre tropas de la Federación Rusa. Entonces, bueno, digamos, a muy grandes rasgos esto es lo que ha pasado. Y concretamente, la rusofobia nunca se ha detenido. Pero curiosamente, a partir de 2021 se recrudece aún más, ya a niveles totalmente delirantes que incluso creo que superan por mucho a lo ocurrido durante los 70 años de Guerra Fría. Why is this a global competition to you if every day Americans are still losing their lives and we're still seeing more cases every day? Well, they're losing their lives everywhere in the world. And maybe that's a question you should ask China. Don't ask me, ask China that question, okay? When you ask them that question, you may get a very unusual answer. Yes, behind you, please. Sir, why are you saying that to me specifically? I'm telling you, I'm not saying it specifically to anybody. I'm saying it to anybody that would ask a nasty question like that. That's not a nasty question. Please go ahead. Why does it matter? As we pursue this bright future, we must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world. China, China, China. Al igual que la rusofobia es un proceso de larguísima duración, añejísimo, lo mismo ocurre con China. Es muy conveniente mantener esta idea de China como un lugar horrible, porque en el momento que más gente se entera de lo que pasa aquí, más reclaman sus autoridades, porque te das cuenta que muchas de las cosas que te dicen que no son posibles, sí lo son, cuando hay voluntad política.
En el siglo XIX fue terrible para China, brutal. Hubo 2 invasiones multinacionales en contra de China, de la primera y la segunda guerra del opio. ¿Por qué guerra del opio? Porque en el Raj británico de la India siendo dominada por el imperialismo británico, llegaban los británicos a venderles chucherías, porque realmente China tenía, o sea, absolutamente todo lo que necesitaba. Entonces los británicos se dan cuenta, bueno, ¿qué hacemos? Pues vamos a crearles una nueva necesidad. A fin de cuentas, son los padres del capitalismo. Vamos a crear necesidades absurdas y peligrosas. Entonces vamos a producir opio en el Raj británico de la India, en el norte, en el Punjab, y también en Afganistán. Ahí lo sembramos, lo procesamos en las factorías y en el Raj británico, lo metemos en los barcos de contrabando y vamos a inundar a toda China de opio. Entonces, cuando se dan cuenta de lo que están haciendo los británicos en Pekín, pues obviamente empiezan a hacer un bloqueo naval, y cuando pasan los barcos, abren las cajas y echan todo el opio al mar, que es cuando se enardece el Imperio Británico y va a ser la primera invasión, la primera guerra del opio. Le van a arrebatar el territorio chino muy cerca de Cantón, lo que hoy conocemos como Hong Kong. Finalmente va a venir una tercera invasión, que es durante la guerra en contra de los puños armoniosos. Ese es el nombre real de una fraternidad, de una cofradía que son conocidos en Occidente como los Boxers. Los Boxers se dan cuenta de lo que está haciendo Occidente en contra de China. No nada más los gobiernos, sino también los misioneros, porque lo que hacían mucho los gobiernos occidentales era infiltrar personal a través de misioneros que llevaban la cristiandad a China, pero realmente estaban tratando de estudiar dónde estaban los puntos débiles. Entonces comienzan una limpieza de toda esta gente que se ha metido a China, y ahí decide intervenir todo Occidente. El Imperio Británico, Francia, Italia, Estados Unidos asaltan Pekín, destruyen parte de Pekín, el Palacio de Verano lo destruyen, por ejemplo, y esa es como la tercera gran humillación a China. Viene el siglo XX y viene un nuevo invasor en contra de China, que es el Imperio japonés. En los años 30 va a crear un estado títere que se llama Manchukuo, y al mismo tiempo esto se empata con la Guerra Civil China, porque hay 2 proyectos de nación: el proyecto de la segunda generación del Kuomintang, que es crear una república burguesa subordinada a Occidente, o el proyecto comunista encabezado por Mao Zedong de convertir a China en una república socialista. Cuando viene la invasión japonesa, la guerra civil se detiene y deciden unirse, aunque realmente quienes combaten todo el tiempo son los comunistas. Cuando vienen migraciones de chinos a Estados Unidos, ahí comienza también la gran propaganda racista en contra de China, que es cuando colocan a los chinos con rasgos monstruosos, con los dientes salidos. No permiten que entre chinos, a menos que sean casi esclavos para trabajar en el ferrocarril. También hay que mencionar que durante la Segunda Guerra Mundial, el segundo país con más bajas después de la Unión Soviética, que la Unión Soviética tuvo 27 millones de muertos, le sigue la República, en ese momento China como tal, se calcula que más o menos 20 millones de personas. O sea, los 2 países que más sufrieron por las agresiones tanto del Tercer Reich como del Imperio Colonial japonés fueron tanto la Unión Soviética como China. Y finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, se va a dar reinicio a la segunda fase de la Guerra Civil, que va a triunfar el Partido Comunista Chino a través de Mao Zedong después de haber realizado la Gran Marcha. Y finalmente, en la posguerra, en el 49-50, triunfa la República Popular de China, y es cuando el proceso xenófobo se recrudece, pero ahora ya también con la variante del pánico rojo por parte de Occidente. Mientras tanto, el bando perdedor, el de Chiang Kai-shek, va a huir a la isla de Taiwán, que era una provincia de la República Popular de China como tal, porque había sido el bando victorioso, la otrora Formosa, y pues ahí van a crear un bastión que va a ser protegido extraoficialmente por Washington, con acorazados y buques patrullando constantemente para que el Partido Comunista no intente recuperar el control de la isla. Y finalmente pasan 20 años, las relaciones entre Moscú y Pekín son muy buenas. En ese momento gobierna Mao Zedong en China y Joseph Stalin en la Unión Soviética, son excelentes, pero cuando muere Stalin, viene el cisma sino-soviético alentado por Estados Unidos, porque Estados Unidos se da cuenta de que no puede combatir a una China y una Unión Soviética unidos. Con Nixon, cuando realmente ya logran romper la relación entre Moscú y Pekín, Washington jala a Pekín para estar con ellos, y también viene un proceso de liberalización interno de la economía. China se va a empezar poco a poco a convertir en la mayor potencia industrial del orbe, y Washington no planeaba esto. Esto ocurre en el periodo de un sujeto que se llama Deng Xiaoping. Cuando Washington ya empieza a notar que es inminente la disolución de la Unión Soviética,
dice, vamos a acelerar las cosas en China, vamos a hacer lo mismo. Comienzan a meter paramilitares vía Hong Kong a suelo chino y también vía Mongolia y vía el Pacífico para tratar de producir una revuelta porque ninguna medida que han intentado previamente les ha funcionado. Vamos a producir una revuelta que se vaya, inmiscuirse en protestas estudiantiles. Entonces se va a organizar lo de la plaza de Tiananmen en el 89. ¿Y qué va a ocurrir? Nada, no va a ocurrir nada. Y los medios, tanto de Washington como de Londres, lo confirman, no pasó absolutamente nada. Entonces, horas después de que surge esto, en Occidente dan la orden y empiezan a enfrentar los paramilitares a las tropas del Ejército Rojo Chino. Entonces, quienes murieron en lo que ocurrió en Pekín, realmente fue el Ejército Rojo Chino. Siempre lo menciono porque es indispensable que la gente entienda que no pasó absolutamente nada, o no desde la perspectiva que ellos piensan. Pero hay muchas imágenes, las pueden encontrar, pues son brutales, porque hay militares chinos crucificados y quemados vivos en tanques. Esto fue lo que hicieron. O sea, realmente sí pasó algo, pero justamente fue lo contrario a lo que esperan en Occidente, ¿no? Desde Pekín van a darse cuenta de que pues, tal vez nuestra relación con Occidente ético no fue tan buena. Va a pasar una nueva década y a partir del 2000, 2002, 2003, China ya se empieza a convertir en la mayor economía, va a rebasar a Japón, y es inminente ya que China se convierte en la mayor economía de todo el planeta, el mayor mercado también de todo el planeta, como ya lo es en este momento. Y concretamente a partir a finales de la administración Obama, pero ya muy bien con Trump, comienza ya el proceso exacerbado de xenofobia. En primer lugar, hay como, ¿cómo llamarlo? Dos blancos, dos objetivos en China. Uno, digamos, el oriental y uno es el occidental. El oriental, ¿cuál es? Pues por supuesto Taiwán. Lo que intenta hacer Washington es crear un estado independiente en Taiwán, pero el partido más popular en Taiwán, que es el Kuomintang, porque todavía existe el Kuomintang, se niega a declarar la independencia. Entonces, el objetivo en contra de China al oriente es Taiwán. Ahora vamos al occidente, ahí viene la leyenda de los uigures. Al occidente de China, en una provincia que se llama Xinjiang, es de mayoría no de chinos Han, sino de uigures. ¿Qué son los uigures? Los uigures son túrquicos. Es un pueblo túrquico de mayoría islámica, aunque también hay budistas y demás, pero de mayoría islámica, suníes, que habitan en el occidente chino, en el salvaje oeste chino. Esa zona es digamos, la zona fronteriza con Asia Central, pero también con Afganistán vía el corredor del Huacán. Desde hace muchos años lo que intenta hacer Washington es crear un Turquestán independiente, el Turquestán Oriental independiente, que sería, digamos, el hogar ancestral de todos los pueblos túrquicos, ¿no? Y viene todo este proceso nuevamente, al igual que lo ocurrió con Tíbet en los años 80 y 90, ahora vamos a enfrentar a China, creando la leyenda de los uigures. Pero han invitado en China pues, a clérigos saudíes, pakistaníes, bueno, a todo el mundo islámico, y todos han contrastado que pues, nada ha pasado, no hay campos de concentración. De hecho, es una de las zonas que está con mayor alto índice de desarrollo en toda la República Popular de China, la zona uigur, porque precisamente también buscan llevar un mejor nivel de vida a una zona que había sido olvidada en décadas previas. Tú ves lo que reportaban los medios en los 80 y era, o sea, cosas súper positivas, venían pues gobiernos, autoridades, venía la reina Inglaterra, mucha proyección con China. Después del 2008, la situación cambió. Y han arrancado en que dan el giro hacia el Pacífico porque se dan cuenta que China les ha ganado. Ya no van a poder hacer nada para ganarle a China, ¿no? Económicamente. Desde el 2009 hemos empezado a ver este otra vez ataque virulento. Hay un componente racista muy fuerte en esta última ola, en esta larga historia de odio, porque China no resultó ser lo que los occidentales querían. Era como, tú tenías que abrirte al mundo y convertirte en una democracia liberal, en una economía liberal, porque en realidad China abrió ciertos aspectos de su economía para desarrollar los medios de producción, pero no es que fue un capitalismo o ni siquiera un libre mercado. O sea, acá todo es bien controlado. Pero hay como que bastante más odio en el discurso, que pareciera que es por este fracaso para muchos en Estados Unidos, que decían, sí, hay que apoyar a China porque así se va a liberalizar. Y no pasó.
Ninguna reforma, ninguna ley importante puede ser aprobada sin consulta pública. Acá tienen un problema de envejecimiento poblacional bastante serio y no están haciendo suficiente gente, y se propuso extender la edad de jubilación. La respuesta fue tal de la población, tan virulenta contra el tema, que ahí quedó. O sea, ese escenario tipo lo que hemos visto en Francia no fue posible porque todo esto pasa a consulta pública. Y consultan no solamente al público en general, sino a expertos. En general, si tú sobresales de alguna manera, tarde o temprano, vas a participar de las decisiones estatales, ya sea si eres miembro del partido o por la parte legislativa, generalmente es todos los años se habla de las 2 sesiones, ¿no? Y cada 5 años se renuevan las asambleas, que sería equivalente como a las cámaras, ¿no? Y componen la cámara parte del Partido Comunista, parte de los otros 8 partidos que existen acá, gente de todos los tipos de federaciones, organizaciones de mujeres, jóvenes. Por ejemplo, este año hubo un repartidor de delivery. Un repartidor de delivery estuvo en las 2 sesiones para llevar sus propuestas de sus trabajadores. O sea, dime dónde vas a ver eso en nuestros países, ¿no? Y otro punto importante es que el sistema democrático chino incluye la parte de rendición de cuentas. Entonces eso de yo te elijo, tú vas y después haces lo que te da la gana y la próxima pues vota mejor, no vayas a votar por mí, eso no existe. La persona tiene que rendir cuentas, el que ha sido elegido para representar tiene que rendir cuentas a su base y lo pueden sacar si no cumple. Entonces es un sistema bien complejo, es una mezcla de un partido leninista con tradiciones de milenios de las formas de gobierno que habían antes en China. El tema de la meritocracia, que aquí sí de verdad funciona. Este es un país donde un valor trascendental es el de la meritocracia. Si no es democracia liberal, donde hay más de un partido, o sea, donde tiene que haber más de un partido compitiendo en elecciones, entonces no es democracia. Se han acaparado de la palabra democracia y califican a todo lo que no se le parezca como dictadura. Entonces es una visión bastante dicotómica del mundo que además se construye sobre esta idea de nosotros somos los buenos y ellos los malos, los de la verdad, los de la mentira. El sistema chino y en muchos países asiáticos que ahora buscan revalorar sus sistemas anteriores, dicen, o sea, la política no es sobre competencia, sino sobre cooperación. Si tú compites para ganar y el otro se queda fuera, entonces tarde o temprano ese otro va a ir contra ti. No, tú tienes que ser inclusivo y tomar decisiones en conjunto. Esa es la lógica política. Pero bueno, por eso China está bien, América Latina está en el hoyo, y nunca hay una seria reflexión sobre el sistema que existe y su falencia. False news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish things are true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. I am very pleased to welcome Minister Gaddafi here to the State Department. We deeply value the relationship between the United States and Libya. Mr. Minister, welcome so much here. Thank you. We're delighted you're here. Thank you. Thank you all very much. We came, we saw, he died. Libia, por ejemplo, es uno de los estados más desarrollados de África. Bueno, lo era.
con el proyecto de la Yamahirilla de Muammar Gaddafi, se convirtió en el estado más desarrollado económicamente de África, totalmente independiente, sin necesidad de préstamos de Fondo Monetario Internacional o de Estados Unidos, además de resistir durante décadas al imperialismo estadounidense. Era un estado que, pues, por ejemplo, tenía una de las mayores reservas de sólido de oro a nivel global, las cuales fueron robadas, por cierto, al igual que en Irak. Y bueno, en el proceso de destrucción de Libia, a partir de 2011, pues todo esto se perdió por completo, ¿no? Porque Libia tenía un proyecto, el proyecto más importante, digamos, geopolíticamente hablando, económicamente, fue el proyecto de crear una moneda única africana que no estuviera guiada basada en el dólar, sino en el mismo oro, que muchos países africanos tienen grandes cantidades de oro y Libia las tenía, ¿no? Y las perdió, por supuesto, después de la agresión multinacional de la OTAN. Libia hoy en día es una pesadilla, no hay todavía una facción que logre tener el control, y todo esto es fruto de Barack Hussein Obama, concretamente por parte del gobierno de Londres, el de París y el de Washington. En el caso de Irán, pues la animadversión por parte de Washington e Irán ha sido constante desde hace 41 años, desde 42 años, 43 años, desde 1979 que triunfa la Revolución Islámica. Previamente, durante todo el siglo XX, primero con el dominio geopolítico británico, posteriormente con el dominio estadounidense, Irán había sido un títere de los angloparlantes a través de la monarquía con este Mohammad Reza Pahlavi, el último Shah de Irán, que era un títere de Occidente, ¿no? Históricamente las intervenciones del siglo XX por parte de Occidente en contra de Irán han sido múltiples. La más importante fue en los años 50 a través de la operación Ajax, que quieren acabar con el gobierno de Mohammad Mossadegh. Mohammad Mossadegh fue un presidente iraní elegido democráticamente, pero que quería analizar una empresa que se llamaba la Anglo-Persian Oil. La Anglo-Persian Oil era una de las antiguas 7 hermanas, que tenía pues, prácticamente Irán, uno de los mayores países con cantidades de petróleo y reservas de todo el planeta. Quieren esa riqueza justamente para el pueblo iraní y viene el golpe en contra de Mohammad Mossadegh, vuelven a colocar al Shah de Irán en todo su potencial y durante los siguientes 50 años pues, Irán es un títere tanto de Estados Unidos y curiosamente favorables a Israel, al ente sionista. Cuando viene la Revolución Islámica en el 79, en centros de tortura de la SAVAK, que es la policía que va a crear el régimen, van a encontrar centros de tortura operados precisamente por el Mossad, por el ente sionista, ¿no? Y a partir del 79, Estados Unidos no han logrado hacer absolutamente nada en contra de Irán. Lo más que pudieron hacer era una facción, unos empleados del gobierno estadounidense, tratando de enriquecerse personalmente con el escándalo Irán-Contras, cuando le intentan, a pesar de que esté en la lista negra del Pentágono, de la Casa Blanca, le intentan vender armas a la República Islámica de Irán vía contrabando y con ese dinero pagar a los contras en Centroamérica, en Nicaragua y El Salvador, para tratar de acabar con los gobiernos o los movimientos socialistas. Posteriormente, cuando se dan cuenta de que no hay ninguna operación encubierta va a lograr hacer algo en contra de la República Islámica, van a empoderar al vecino inmediato al oeste de la República Islámica, que es Irak, de Saddam Hussein, que en ese momento presumía ser del panarabismo, etcétera, etcétera, y pues por supuesto se acaba convirtiendo en títere de Estados Unidos, y Estados Unidos va a armar hasta los dientes a Irak de Saddam Hussein, pero también ya había armado hasta los dientes a Irán, del Shah de Irán, porque cuando viene la Revolución Islámica, la mayoría del arsenal que Estados Unidos le vendió o le regaló al Shah de Irán, se lo va a quedar los revolucionarios islámicos en ese momento con el Ayatollah Khomeini. Entonces va a ser una guerra encarnizada entre dos potencias armadas por Estados Unidos. Por parte de cada bando, 1 millón de personas murieron. Estados Unidos tampoco logró fracturar así a la República Islámica y finalmente a partir de ese momento comienzan las agresiones económicas, sanciones, guerra económica y por supuesto la retórica iranófoba, que también son expertos en Occidente, bueno, en Occidente y en Europa desde hace 2500 años, desde las guerras en contra del imperio persa aqueménida, luego sasánidas, luego partos, etcétera, etcétera. No, son como los 3 principales blancos, la República Popular de China, la Federación Rusa y la República Islámica de Irán. Pero curiosamente también hay otros países que usualmente no están acostumbrados a hacerle la guerra mediática o guerra económica. Por ejemplo, Pakistán, que hasta hace unos meses era gobernado por Imran Khan, el primer ministro, un exjugador de cricket extremadamente popular en suelo pakistaní,
que buscaba vincularse al proyecto euroasiático ruso, chino y también iraní. Eso es muy interesante. A diferencia de lo que ocurre con Irán, que Irán es un país chií duodecimano, la República de Pakistán es un país de mayoría suní, son iranios en su mayoría, o sea, son, digamos, primos de los iraníes, pero son suníes en su mayoría. Un país que es fronterizo a Afganistán, por cierto, y que durante años vía el ISI pakistaní patrocinó a varias facciones yihadistas en suelo afgano. Entonces, el proyecto Imran Khan es un personaje que aboga por el secularismo, y obviamente Washington y Londres, principalmente Londres, no quieren eso, ¿no? Entonces viene el golpe en contra de Imran Khan, lo sacan, y cuando empieza a hacer un movimiento popular en las calles, ordenan un intento de asesinato que no lo logran. Sigue vivo Imran Khan y sigue abogando por regresar al poder y por unirse logísticamente con Moscú, con Pekín e incluso con la República, con Teherán. En el 89, con el Caracazo, salió el pueblo a oponerse, a protestar contra el paquete neoliberal que en ese momento ese gobierno estaba imponiendo, ¿no? O sea, entregas de todo tipo, o sea, siempre afectando a la población más vulnerable. Salieron, fueron masacrados, todavía hay, o sea, la cifra completa de desaparecidos no se conoce porque todo fue terrible. Salió el pueblo sin Fuerza Armada. Cuando llega el 4 de febrero del 92, fíjate, el tiempo después, fue en el 89 lo anterior, en el 92, sale Chávez con su grupo de militares a propiciar lo que en ese momento fue esa rebelión militar sin pueblo. Eso lo describía Chávez. Sale el pueblo sin Fuerza Armada. En este momento sale la Fuerza Armada sin pueblo, o parte de la Fuerza Armada sin pueblo. Y en el golpe de abril del 2002 contra Chávez, ya en el poder, sale la Fuerza Armada con el pueblo a rescatar a Chávez. Fue muy favorable que Chávez recibiera ese golpe tan temprano porque hizo dimensionar en corto las intenciones del enemigo, digamos, el cruce de límites de casi todo tipo que se tenía para no permitir que eso avanzara, y también, o sea, en simultáneo, del gobierno y del pueblo. Y entonces hubo allí una sinergia para poder enfrentarse a eso y dar respuesta inmediata. ¿Respuesta cómo? Con políticas sociales que transformaron la realidad de millones de personas. Cero analfabetismo, sacar a millones de la pobreza, o sea, todo eso fue reconocido por organismos internacionales. Pero ese es el primer bloque, la transformación social que representó, que significó la revolución bolivariana, y que bueno, que cada vez fue perfeccionando, implementando cosas nuevas, buscando aplicar esa justicia social o esa máxima, la mayor suma de felicidad que decía Bolívar. Luego un segundo bloque, que es precisamente lo que ejecuta la contra por lo que hicimos. Los golpes, las intentonas de desestabilización, intentos de quebrar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En ese momento todavía, o sea, fue después que se convirtió en bolivariana, antes era solo Fuerza Armada Nacional. Todo el tema de los intentos de magnicidio, las incursiones paramilitares, o sea, todo tipo de cosas representan, bueno, y la agresión económica, por supuesto, tanto interna como externa, más recientemente con el tema del bloqueo. Ese es el segundo bloque, lo que nos hace como castigo por haber hecho lo que hicimos, o lo que hemos venido haciendo. Y un tercer bloque, que es la respuesta a lo que nos han hecho por lo que hicimos. Entonces, allí, si nosotros analizamos eso en esos tres bloques y empezamos a enunciar ítem por ítem todo lo que ha ocurrido en la historia de los últimos 20 años, podemos comprender por qué se nos ataca, por qué se aplica ese psicoterror contra lo que se opone a la hegemonía internacional, al capitalismo, al imperialismo, a todo este tema. Es necesario comprender los contextos históricos. O sea, a Chávez no le hicieron ni la mitad de lo que le han hecho a Nicolás Maduro en su gobierno. O sea, aquí pensaron que la gente dice, no, bueno, pero es que Chávez y tal, claro, pero Chávez tenía otro contexto económico, otro contexto político, otro contexto social. Había otra geopolítica en el mundo también, que eso influye muchísimo. Yo siempre digo que tratemos de ver las realidades de cada país con un microscopio en un ojo y con un telescopio en el otro para poder tener diferenciación y no actuar desde el ombliguismo
sino entenderse como algo que es parte de algo más grande, ¿no? O sea, cada país no es solamente ese país, forma parte de una lógica geopolítica, de una cosa macro que está por encima de eso, de lo que ese país es parte. Entonces, comprender eso es vital para la defensa propia, insisto, y para la transformación y para esa búsqueda de la justicia social y la mayor suma de felicidad comunitaria. Para estos medios hegemónicos, la propaganda es nada más cuando juega en contra de los intereses de la élite globalista. Yo no veo que se hable de la propaganda liberal y la agenda liberal globalista que están tratando de impulsar y de meter ahí con calzador en varios temas y en varios medios, no solo noticiosos, sino también de entretenimiento, ¿no? Cuando tú ves ciertos temas de la agenda ecologista, de la agenda de género, entre otros temas, pues es evidente que hay toda una estructura mediática, una estructura de poder, una estructura financiera detrás de muchos de estos temas que tratan de inflarlos para utilizarlos como arma geopolítica. Incluso el tema de los derechos humanos, es decir, el tema de los derechos humanos se utiliza muy discrecionalmente siempre que conviene a los intereses de la élite globalista, pero cuando van en contra, estos temas se obvian, ¿no? El tema de Cuba, tú ves cómo se trata mediáticamente en Occidente el tema de Cuba. Los acusan de ser un gobierno represor, violador de los derechos humanos, pero paradójicamente, pues Estados Unidos tiene un centro como el de Guantánamo, operando desde hace muchos años, donde está documentada la tortura que se realiza en estos centros, y pareciera que no tiene el mismo nivel de crítica, ¿no? Con operaciones psicológicas, campañas de odio, todo esto. Y con toda la hegemonía mediática, con toda la prensa corporativa teniendo el poder absoluto, imponen una matriz. Y la gente, bueno, si eso recibe en la prensa, eso recibe en la radio, eso recibe en las redes, eso recibe en los medios televisivos nacionales, debe ser verdad. Es increíble que en pleno era de la información, donde existe un gran despliegue de redes, todavía el poderío que tienen los grandes medios corporativos, de hecho se sorprenden un poco cuando uno les platica así con lujo de detalle sobre ciertos temas, ¿no? Porque esto no aparece en las noticias aparecen temas que le incumben a esta élite y se magnifican de manera muy grotesca. Bueno, tiene una trayectoria muy grande, muy larga, de experiencia de cómo manipular, de cómo convencer, de cómo engañar, de cómo pintar un oasis. Tú buscas una noticia en Google y te salen 100 medios, pero 100 medios son simplemente, esos 100 solamente están copiando y pegando las noticias de 2 agencias de noticias. Y eso así van creando la verdad, van repitiendo una falsedad. Entonces es difícil luchar contra ese entramado de medios que solamente copian y pegan y que como resultado, no sé en el caso de México, pero en Perú, por ejemplo, no tiene corresponsales en China. Y hubo un tiempo en que ya la idea del corresponsal que va a reportar en los medios ya no existe en Perú. Se ha destruido el verdadero periodismo en nuestros países y simplemente son máquinas de copiar. La gran mayoría sigue consumiendo estos medios masivos occidentales o los medios masivos que rebotan los textos de medios occidentales. Y parece que el pensamiento crítico es mínimo. En Estados Unidos, las grandes empresas pueden financiar a los políticos, a sus campañas políticas y en las campañas para el Congreso de Estados Unidos, más del 90% de los congresistas con mayor financiamiento ganan las elecciones. Entonces, lo que estamos hablando en cuanto a la censura, básicamente es un síntoma de un problema más grande, que es el problema de la falta de democracia, de la verdadera democracia en Estados Unidos y los monopolios económicos que básicamente controlan todos los medios de comunicación, todas las redes sociales y hasta la política. El algoritmo está hecho para que no encuentres información y teniendo la sensación
de que tienes información, de que eres libre, cuando lo único que estás pasando es a través de algoritmos. Y cualquiera que no encaje en eso va a ser cancelado, ¿no? La guerra en Ucrania, pues es simplemente el hecho más evidente de que se está gestando un nuevo orden mundial. Yo creo que la verdadera batalla geopolítica se va a dar en África. Realmente toda África se ha volcado al proyecto chino. O sea, hay inversionistas chinos en todo suelo africano, en Uganda, ya sea en la costa oeste o en la costa este africana, en el centro de África. China es uno de los países con mayor influencia, al igual que la Federación Rusa. Lo que está ocurriendo en Mali es sorprendente, que las tropas francesas les han puesto un ultimátum para que se larguen, porque realmente Francia nunca se ha largado del continente africano desde hace 200 años. Todas las atrocidades que cometen, no nada más Francia, sino todos los eximperios coloniales europeos, ahora neocoloniales, no los logran sacar de África, que es una tierra, pues por supuesto, riquísima, ¿no? Y hay muchos gobiernos que ya están hartos y cada vez se vinculan más económicamente a China, pero también logística y militarmente con el gobierno moscovita. El planeta camina de forma irreversible, pero eso no quiere decir que sea irreversible, que sea ni fácil, ni rápido, ni indoloro, ¿no? Hacia la multipolaridad. También hay que tomar con pinzas el proyecto multipolar de los BRICS, que incluso hay países que se pudieran adherir a este proyecto global, incluso hay países que podrían salir del proyecto de los BRICS. Creo que el mundo ha entrado en una dinámica de cambio sistémico, de cambio generacional, de un cambio enorme que no se veía, no sé, desde hace muchísimo. A mí me parece que el cambio en el que está entrando el planeta es mayor al que entró con el derrumbe de la Unión Soviética. En gran parte es consecuencia de aquel cambio, pero me parece que está siendo mayor. Ahora, me parece ser que, al contrario que aquel, que fue relativamente rápido, digamos, más o menos, podemos decir que en una década más o menos se decantó ese mal llamado fin de la historia, etcétera, ¿no? Pero se acabó esa lógica de un mundo entre dos polos, ¿no? El polo soviético y el polo estadounidense se quebró y el mundo, el llamado occidente colectivo, tomó el poder y se convirtió en un país básicamente, en un planeta básicamente unipolar. Creo que este proceso es mucho más largo. Y como puede ser mucho más largo, también es mucho más impredecible. Impredecible en el sentido que ese camino hacia ese mundo multipolar va a tener grandes avances y grandes retrocesos. No va a ser un proceso lineal donde todo va a ser avanzando hacia eso, así, ¿no? Con viento en popa a toda vela. No, yo estoy seguro que va a haber tormentas. Últimamente se ha puesto muy de moda poner el mapa que pone toda América Latina en rojo, vaya, sabes, en rojo las izquierdas, ¿no? Y en azul los títeres de Estados Unidos. Por supuesto, me refiero a títeres Perú, a través del golpe de Estado que han hecho brutal en contra, que hasta la fecha, no sé, creo que van 60, 100 muertos, no estoy seguro cuántos. Ecuador, que es un desastre con el expresidente del Banco de Guayaquil. Y Uruguay, que Uruguay, bueno, realmente no tiene mucho peso. Y si vemos estos países de estas izquierdas que supuestamente buscan alejarse un poco de Washington, también entrarían más dudas. Ya hablamos del caso brasileiro, pero por ejemplo, veamos en Chile, el gobierno de Boric es lo peor. Yo prefiero bueno, a ver, no los que lo prefieran, ¿no? Pero no sé, está la opción, un sujeto como Kast, abiertamente fascista, bueno, de familia nazi, abiertamente nazi, alemanes, o un Boric que juega esto como al gatopardismo, ¿no? De que todo va a cambiar, pero realmente nada va a cambiar. Sigo reprimiendo mapuches y estudiantes en las calles y condeno al ente sionista, pero al mismo tiempo alabo a Biden. Entonces, ¿de qué se trata, no? Ahora podemos ir a otros casos. El caso colombiano de Petro es a veces muy similar al de Boric, pero bueno, digo, se intentan hacer ciertas cosas, ¿no? Tampoco vamos a pedir la revolución socialista de la nada, no es así. Vienen a través del sistema liberal burgués y se van a quedar dentro del sistema liberal burgués, ¿no? Venezuela es otro caso interesante. Venezuela cada vez mejora más las relaciones con su vecino colombiano.
Todavía no son totalmente abiertas, ya se han abierto las embajadas y todo esto, pero bueno, todavía no se regresa al escenario de los 90, ¿no? Venezuela, que durante largo rato estuvo prácticamente sola, donde la derecha había ganado espacio en ciertos países clave, se mantuvo allí resistiendo, y no solo resistiendo, sino sosteniendo la postura antiimperialista. La gran mayoría del país y el gobierno propiamente se reconoce antiimperialista por su historia, ni siquiera por Chávez, ¿vale? Por su historia, porque nosotros fuimos un país que salió a independizar a otros pueblos. Esa lógica de comprender el papel que se ha jugado, no solamente en solitario, ojo, sino con las condiciones adversas que hemos tenido. Recordemos que Venezuela padece un bloqueo criminal desde el 2014, fueron las primeras acciones al respecto, luego vino en el 2015 el decreto de Obama que prepara todo el andamiaje y el escenario o el terreno para que se implementen todas las medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones, y desde entonces, bueno, someter la economía venezolana a un declive reconocido por ellos mismos. O sea, eso no lo dice el gobierno, eso no lo dice Maduro, eso no lo dice nada más el chavismo. O sea, ellos mismos han confesado que esa ha sido la estrategia de presión y de máxima presión y de asfixia, esos han sido sus términos, contra el pueblo o contra el país para forzar como un levantamiento de la gente y que entonces salir del régimen y hacer el famoso cambio de régimen que tanto promueven. En Centroamérica también es interesante, el caso hondureño es también muy interesante después del golpe de Estado que organiza Washington en contra de Mel Zelaya, y ahorita hay un gobierno que de la izquierda liberal abierta que se ha tratado de alejar de la visión washingtoniana de las cosas, pero por ejemplo tenemos el caso salvadoreño de este sujeto que abiertamente fascista en contra de la población salvadoreña de las cárceles en Salvador, Nayib Bukele, es una cosa monstruosa. O sea, el campo de Auschwitz o Treblinka se quedan cortos, está construyendo un espacio, una cárcel de esas, parece de ciencia ficción del futuro, es una cosa brutal, ¿no? Entonces, a lo que voy, a pesar de que el mapa se ve, digamos, muy favorable a las izquierdas, hay que tomarlo mucho con calma, porque estos gobiernos, es el problema de las democracias liberales, estos gobiernos tienen una vida limitada, va a llegar un punto en que va a haber un proceso electoral que pueden ser castigados o pueden ser sacados de poder estos personajes, o bien entregarse por completo a Washington. Ya, o sea, digo, eso puede. Lenín Moreno, por ejemplo, en el Ecuador. Después del gobierno de Rafael Correa, todos suponían que el gobierno de Lenín Moreno iba a seguir la misma línea de Correa, y pues por supuesto que no. O sea, fue algo atroz, y ahora con el sujeto que gobierna mucho peor. El mundo va camino a ser multipolar, eso es irreversible, no hay otra manera, pero de que evolucione la historia en estos momentos, pero al mismo tiempo no va a ser un proceso ni rápido, ni exento de contradicciones, ni con idas y vueltas, ni exento de dolor y de problemas y de paciencia, porque como digo va a ser un proceso muy largo. Algo que sí es muy distinto a lo que ocurrió en el primer escenario del primer Plan Cóndor, que no ocurre durante el segundo Plan Cóndor, es que cada vez tal vez Washington no ha renunciado por completo a América Latina, pero sí se han acercado otros actores de otros contextos a América Latina, como puede ser Rusia y como puede ser China. Cada vez las inversiones, por ejemplo, de China en el contexto latinoamericano son mayores, pero también hay que mencionar que Estados Unidos, en el momento en que vea realmente en riesgo su hegemonía en América Latina, que su visión realmente es la de patio trasero, no es que sea un cliché que se mueve en los medios, no, ellos creen que América Latina es de ellos. No soportan perder terreno en lo que consideran su patio trasero, porque tienen inoculado en las entrañas el monroísmo que quiere América para los norteamericanos o para los estadounidenses. En el momento en que China o la Federación Rusa o la República Islámica dirán que incluso tiene un papel importante en suelo venezolano para apoyar energéticamente a Venezuela, rebasen lo permitido, ahí van a surgir, por supuesto, los problemas, ¿no? Entonces, sin duda alguna, el mundo se vislumbra un horizonte multipolar, pero todavía no se puede mencionar que el paradigma washingtoniano ya haya sido rebasado, ¿no? Y por supuesto Washington no va a renunciar a esto, y además Europa también, porque Europa ha sido cliente de Washington desde 1945, entonces haga lo que haga Washington, Europa le va a hacer la fiesta, y creo que lo podemos ver en el escenario europeo.
en contra de la Federación Rusa, ¿no? Lo más patético que he visto en toda mi vida, en cuestiones geopolíticas, es el papel penoso de Alemania. Alemania es una piltrafa viviente. O sea, les detonan un gasoducto con capital alemán también, porque no nada más hay capital ruso, donde hay participación alemana, donde hay este papel que asume Washington favorable y en contra de Alemania a partir de 1945, por lo menos de la RFA. Les tiran el gasoducto y a pesar de eso no dicen ni pío públicamente. Es lo más patético. Y creo que eso es interesante porque creo que Europa ya no existe. Europa no tiene ningún papel protagónico. Europa es una broma. Y creo que lamentablemente quien más lo sabe es Washington. Rusia incluso buscó recuperar una relación estable con Berlín o con París, pero es patético Europa. Europa, no voy a decir desafortunadamente, porque también son consecuencias de sus atrocidades de los últimos 500 años, ¿no? Que no le gusta a la élite globalista, los gobiernos nacionalistas, que son sistemáticamente atacados. Yo recuerdo cuando entró López Obrador, pues cómo se le fueron encima las calificadoras de riesgo, por el tema de Pemex. Esta guerra de propaganda no nada más actúa dentro de los medios de comunicación, sino dentro de las famosas organizaciones no gubernamentales, que en muchas ocasiones son financiadas por estos mismos grupos, tanto de las élites privadas como de los gobiernos occidentales. Si tú te fijas, la mayor parte de las ONGs que operan hoy en la actualidad y que tienen una visibilidad en medios de comunicación en Occidente, pues son financiadas o por Estados Unidos o por la Unión Europea o por Naciones Unidas o organizaciones de este tipo que a final de cuentas son controladas por la élite occidental. Sabemos que varios organismos del gobierno de Estados Unidos han financiado a grupos de oposición de derecha en México. La NED, que es la Fundación Nacional para la Democracia de Estados Unidos, que es una fachada de la CIA, y también la USAID, que también es fachada de la CIA, han financiado a esos grupos como Mexicanos contra la Corrupción y medios de comunicación de derecha que critican al gobierno de López Obrador. También sabemos el propio presidente López Obrador publicó información, datos que muestran que varios grupos que son grupos de oposición que están manifestando en contra de sus proyectos de la infraestructura, como por ejemplo el Tren Maya y también su nacionalización del petróleo y la construcción de Dos Bocas, ¿no? Sabemos que esos grupos de oposición también fueron financiados por el gobierno de Estados Unidos a través de la NED y la USAID. Es difícil porque además, o sea, mientras existan las mismas oligarquías rancias porque muchas veces uno habla así, el imperio, pero el imperio lo puede hacer porque hay oligarquías rancias que sabotean cualquier intento de desarrollo social, de reforma, de revolución o lo que sea en favor de las mayorías. O sea, el foco más rojo que puede ser para Estados Unidos es el caso mexicano. Estados Unidos no va a permitir que surja en México un gobierno amigo de Moscú o amigo de Pekín abiertamente, como puede ser en otro contexto, ¿no? Jamás lo van a permitir. Porque si se diera el caso en el caso mexicano, eso en primer lugar supondría la independencia auténtica de México y en segundo lugar implicaría un peligro inminente para Estados Unidos. A la usanza ucraniana, es exactamente lo mismo. Estados Unidos no va a permitir un gobierno autónomo de México, independiente. Ni siquiera voy a decir que se emancipe, no. Un gobierno, digamos, que esté libre de las ataduras y del visto bueno o malo por parte de Estados Unidos. Jamás. Eso va a ocurrir hasta que realmente Estados Unidos sucumba o se transforme en otra cosa totalmente distinta, ¿no? Ahora, en base a eso, ¿por qué llega López Obrador al poder? López Obrador llega al poder porque ya no podían crear un tercer fraude electoral después de dos previos, ¿no? Y en segundo lugar, porque Estados Unidos sabe que si no gana López Obrador o no lo dejan llegar al poder, sí va a haber un levantamiento aquí popular. Era eso o López Obrador.
sea, a fin de cuentas, de alguna u otra manera, López Obrador es una válvula de escape y es lo más que puede hacer la izquierda liberal en suelo mexicano. No pueden llegar a más. Si quieren llegar a más, tienen que hacer un movimiento totalmente distinto que implicaría incluso la violencia. Es un mito y una trampa. Por eso es un mito, porque crean el mito para poder tender la trampa. Que la democracia, o sea, que solo hay democracia por el hecho de la alternancia en el poder. En el poder entre comillas, porque tener el gobierno no es tener el poder. Es otra discusión. Pero que esa alternancia de gobierno es supuestamente el mayor ejercicio democrático que puede haber. Y eso es un error cuando hay un proyecto político. Esa es una construcción social. Eso es una cuestión que inocularon en la cultura de la gente para que precisamente pudieran evitar que algo se consolidara. El periodo que sea de presidencia, que está siempre por debajo de los 6 años, no es suficiente para consolidar un proyecto transformador, mucho menos de un sistema que tiene décadas y décadas y décadas instalado. O sea, es mentira que una cosa va a bastar. Entonces, esa creencia errada de que por la alternancia de las cosas, no, y que va a bastar también que haya un sucesor que siga la línea, que simpatice y todo esto, o sea, no es suficiente porque por eso cobran preponderancia y por eso el rol tan brutal que ejercen en las sociedades los liderazgos, ¿no? Los liderazgos no solamente innatos, sino construidos en el tiempo, como es en el caso de Andrés Manuel. Ese liderazgo que arrastra una trayectoria política que lo legitima ante la población mexicana, que lo legitima como político fogueado en el territorio y en la andanza, que se consolida teniendo la presidencia como un proyecto de país, pero se arriesga por el sistema que no se cambia y sigue defendiendo la alternancia. Entonces, bueno, el trabajo es fuerte el trabajo que hay que hacer. Y allí es importante el tema de la solidaridad internacional, porque las cosas de México no son solo asunto del pueblo mexicano, las cosas de Venezuela no son solo asunto del pueblo venezolano, y así con Colombia, con Argentina, con Chile y con toda la región. Fundamentalmente, si tenemos allí a ese pequeño elemento que quiere ser dueño de todos nuestros territorios y lo que implica ser. One of the hopeful things that I've discovered is that nearly every war that has started in the past 50 years has been a result of media lies.